Hola, buenos días. Nuestro proyecto se titula Regeneración de las extremidades en anuros y nuestro grupo está conformado por Laura Hernández, Brini Torres y quienes habla Jorge Gutiérrez. Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos hemos cortado y la cicatrización es la parte más lenta y dolorosa? La piel es la parte del cuerpo que a menudo resulta más lesionada, ya sea por una razón u otra. En mamíferos, la cicatrización ocurre mucho más lenta. Sin embargo, en las heridas causadas al feto se curan mucho más rápido y no dejan cicatriz. Sin embargo, siguiente. Cicatrizar no es lo mismo que regenerar. El primero es una sustitución del tejido en el que queda huella de la lesión, lo que llamamos la cicatriz. Y en el segundo es una reparación del tejido lesionado por células parenquimatosas del mismo tipo, donde no quedan rastro de alguna lesión. A diferencia de los mamíferos, los anfibios como los tritones y las salamandras pueden regenerar los apéndices amputados de las extremidades, inclusive también de la cola. Y eso se conoce como la regeneración epimórfica. Y siguiente. Y son los únicos vertebrados adultos que pueden regenerarse, ya que los anuros, la regeneración depende de la etapa de desarrollo, es decir, que la capacidad de regeneración disminuye a medida que se avanza en el proceso de metamorfosis. Siguiente. Bueno, en cuanto a nuestra pregunta de investigación, tenemos que, es la siguiente: ¿por qué la capacidad de regeneración disminuye a medida que se avanza en el proceso de metamorfosis? Para ello, pues, planteamos los siguientes objetivos. Describir cómo el proceso de metamorfosis de los anuros afecta la capacidad de regeneración. Asimismo, investigar qué genes están implicados en la regeneración de los anuros y establecer la relación entre las etapas de desarrollo y la regeneración de los mismos. Ok, para nuestra metodología se plantearon tres etapas. La primera de diseño, en la cual se realizó una revisión sistemática de artículos encontrados en bases de datos brindadas por la Universidad Central, en donde se seleccionaron artículos científicos que abordaran temas acerca de tipos de regeneración, regeneración en anuros y regeneración en sus estadios larvales. En la segunda etapa, estrategias de búsqueda, em, se seleccionaron artículos originales en las bases de datos Science Direct, Nature y Google Académico. Junto con esto, las ecuaciones de búsqueda fueron formadas a partir de los objetivos planteados y las palabras clave utilizadas para las estrategias de búsqueda, como observamos en la tabla en pantalla. Para nuestra tercera etapa, selección de artículos, los artículos recopilados fueron divididos según fecha de publicación, idioma y tipología. Previo a esto, se dividieron en categorías con variables dicotómicas de uno sí y 0 no, con los siguientes criterios, que son: el primero, genes implicados en la regeneración, y el segundo, procesos de regeneración en la etapa de desarrollo de los anuros. Bueno, en cuanto a los resultados, para ello pues decidimos crear una tabla en la cual pues especificamos las dos secciones a trabajar a lo largo de la revisión sistemática. La primera es genes implicados en la regeneración y la segunda regeneración en las etapas de desarrollo de los anuros. Aquí pues describimos los autores de los artículos utilizados y también una pequeña descripción de ello. Para la primera tenemos que pues se relaciona el patrón de expresión de ciertos genes durante las primeras etapas de la regeneración, implícito desde la cicatrización de heridas hasta la formación de blastema. Y para la segunda pues tenemos la capacidad regenerativa de los anuros depende de su etapa de desarrollo. Por ejemplo, antes de la metamorfosis se puede regenerar completamente miembros posteriores, pero esa capacidad se pierde a medida que avanza la metamorfosis. Asimismo, se organizaron los artículos según su año de publicación y el idioma en el que se encuentra el recurso, teniendo una notable prevalencia en el año 2011 y en el idioma inglés. También tenemos que pues el 100% de los recursos fueron artículos científicos. Siguiente. En cuanto a la discusión,
Bueno, en cumplimiento de los objetivos, en anuros, la fase de cicatrización de heridas o regeneración de extremidades exhiben una fuerte regulación positiva de genes involucrados en la programación celular, tales como los que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Bueno, en específico, SAL4, que es una citoquina que juega un papel importante en la modulación epigenética de la estructura de la cromatina y antagoniza la diferenciación. Bueno, es por esto que es un candidato probable para el control de la diferenciación de los tejidos de las extremidades maduras durante la regeneración. Bueno, tenemos que la regeneración de una extremidad después de la amputación puede dividirse conceptualmente en tres fases. La primera es que la fase inicial de cicatrización o regeneración de la extremidad, la segunda la fase de activación de las células progenitoras y finalmente la fase de redesarrollo. Por otra parte, también tenemos un componente importante al momento de la regeneración y es la proteína PRX1. Esa está presente en la primera etapa de la regeneración, en donde los nervios se comienzan a desarrollar de manera independiente y acá pues se activa el potenciador de la extremidad, PRX1, el cual se encarga de detectar las células del blasema y las células mononucleares ubicadas debajo de la piel pues, que ha sido lacerada o es sobrante de la amputación. Bueno, todo esto también corresponde al proceso de epimorfosis, que es una respuesta regenerativa que comienza inmediatamente después de la lesión o la amputación, en donde el muñón se somete a procesos de detener el proceso hemorrágico y una repitelización rápida. Estas primeras etapas se parecen mucho a las etapas iniciales de la cicatrización en los organismos no regenerativos. A medida que avanza este proceso de repitelización, los tejidos blandos se retraen hacia la herida y el diámetro de la herida comienza a disminuir. Entonces comienza a formarse una capa de señalización sumamente especializada conocida como el casquete epitelial apical. El casquete epitelial apical es una estructura sumamente importante y juega un papel clave porque es la que proporciona las señales moleculares para la regeneración y además produce el blastema. Pues como es tan importante, también se ha sugerido que esta estructura funciona de manera similar a la cresta ectodérmica apical que está en el embrión de la amniota durante el desarrollo de sus extremidades. Pues el blastema se considera como el componente central de este proceso regenerativo y es la fuente primaria a través de la cual los tejidos se diferencian y se regenera pues la extremidad. Inicialmente pues se consideró que este blastema estaba compuesto de una población celular homogénea, pero hoy se sabe que está compuesto por una población heterogénea en la que se encuentran células desdiferenciadas, transdiferenciadas y migración de células madres que pueden estar preexistentes en el organismo. Siguiente. Bueno, como ya sabemos, entonces la amputación en etapas que son posteriores a la metamorfosis, pues estas generan extremidades incompletas y la amputación pues suele seguir un crecimiento como una espiga y esta espiga es cartilaginosa pero está desprovista de músculo. Entonces ocurrió una poca desdiferenciación de las células, una poca proliferación y también en vez de formarse un blastema se forma un pseudoblastema. Y pues esto es porque ocurre una pérdida de la capacidad regenerativa y esto se atribuye a dos razones principalmente. Una que tiene que ver con los nervios porque se ha demostrado que los urodelos tienen una inervación mucho mayor que los mamíferos. Entonces, por tanto, los mamíferos perdieron esa capacidad de regenerar. Y la otra es que está relacionada con el sistema inmune y es que en los anuros de etapas más avanzadas
el sistema inmune sufre modificaciones y se vuelve cada vez más eficiente. Lo que ocurre es que las células tienen autoantígenos, que son proteínas que le dan como una identificación para que el sistema inmune lo reconozca. Cuando estas células sufren esa desdiferenciación, el sistema inmune no las reconoce y lo que ocurre es que pues las ataca como cuerpos extraños. También se ha demostrado que en los urodelos este sistema inmune es sumamente pues ineficaz. Siguiente. Bueno, para concluir con la discusión de esta revisión, tenemos que en etapas como la formación del blastema son procesos similares en urodelos y las larvas de los anuros. Sin embargo, en los anuros adultos las extremidades no se regeneran por completo debido a que los centros de señalización no están establecidos y por esta razón nos surge un blastema funcional. También tenemos que la pérdida de capacidad regenerativa en las extremidades de los anuros coincide con los cambios en el sistema inmunológico y pues esto incluye el desarrollo de una inmunidad adaptativa que es cada vez más funcional. Junto con esto tenemos que claramente la inmunidad está relacionada con la regeneración, pero hay otros factores como la expresión de genes y proteínas activadoras que están presentes en la reprogramación celular que ocasionan que están en un papel importante en la regeneración. Por último, tenemos una mayor investigación de la inmunidad periférica inmunotolerancia en los anuros, nos debería proporcionar nuevos conocimientos para comprender la capacidad regenerativa de estos organismos. Gracias.